Bienvenidos a Emociones con Vos. Reconocer y sanar heridas de la infancia. Seguramente es un tema que has escuchado. Te invito a que lo investigues y lo contrastes. Aquí haremos algunas reflexiones de cuáles pueden ser las heridas emocionales para reconocer que posiblemente tengamos un problema y sea momento de acercarnos a un psicólogo profesional. Aunque pueden identificarse una gran cantidad de síntomas y características cuando una persona posee una herida de la infancia, el especialista será el que determine de alguna manera. ¿Cómo lo empiezas a identificar? Porque constantemente te mencionan el mismo problema, la misma situación. Tal vez tienes cierta incapacidad para reconocer una equivocación, te duele por alguna circunstancia el decir, sí, ok, me equivoqué, tal vez no era lo correcto. Esa situación aleja a muchísimas personas de un contexto de realidad. Puedes tener grandes problemas por llegar a ser muy complaciente. También tienes serios problemas para evitar desagradar a los otros. Puede que tengas o tiendas a evitar el conflicto. Te muestras con una cara falsa y poco auténtica con tal de agradar a los demás. Tienes que saber que varias de las características son de diferentes heridas, no siempre de la misma. Así que esto es nada más una reflexión grande de todo esto. Tal vez tiendes a mentir o engañar a otras personas de manera constante para obtener o que no te abandonen. Tener una gran necesidad de aceptación, un miedo permanente al rechazo o un miedo permanente al abandono. Ser altamente dependiente o codependiente de otras personas. Puedes llegar a tener una inestabilidad emocional, bastantes dramas incluso para llamar la atención, un profundo sentimiento de soledad o tal vez te saboteas y tienes miedo a disfrutar porque no consideres eh, que sea importante. ¿Has reconocido, te han dicho que el concepto de la baja autoestima es importantísimo? Bueno, tú mismo reconoces que tal vez no tienes la autoestima lo más estable posible. Hay sentimientos tal vez de inferioridad, percepción negativa de sí mismos o de los demás. También puedes llegar a desarrollar una baja autocrítica e incapacidad de la autorreflexión. Y ahí sería un gran problema este podcast porque no podrías reflexionar muchas de las cosas que ocurren. Pesimismo, catastrofismo y negatividad en todo momento o en la mayoría de los casos. Una autoexigencia excesiva y pueden ser muchos y variados. Es complicado reconocerlos. Dicen algunas personas que la influencia y las afectaciones de las heridas de la infancia en el desarrollo de la adolescencia, juventud y adultez dependerá del tipo de herida producido y su grado de impacto en la personalidad, así como las estrategias que utilizan las personas para afrontar incluso la capacidad de resiliencia es importantísima, porque no es lo mismo en, pues, en todos los casos. Así como existen heridas físicas producidas por accidentes y lesiones, los pequeños traumas o microtraumas que se crean también se pueden presentar heridas afectivas o emocionales. Se trata de esa lesión emocional que afecta a las personas en sus áreas de funcionamiento social, individual, de pareja, familiar, ya sea de manera consciente o inconsciente. Sobre todo inconsciente, porque muchas personas no logran reconocer que algo de lo que procesan las demás personas o lo que procesan ellos mismos pudiera llegar a estar mal, pero ocurre. Estas afectaciones pueden girar en torno y ser favorecidas incluso por un contexto familiar
inestable, un medio cultural que favorece lo que no debería de favorecer, un ambiente donde los traumas y las consecuencias por humillaciones, violencias, inseguridades o temores afectan gravemente nuestro psique. ¿Cómo reconocerlas? Sería lo más importante, porque dicen que hay 5 y de hecho ya te hemos hablado de ellas: herida del rechazo, herida del abandono, herida de la humillación, herida de la injusticia. Pueden ser situaciones, incluso la herida de la traición, que es una de las situaciones que nos hace crearnos una especie de máscara a modo de podernos defender. Obviamente, no es lo mismo para todas las personas, se vive de diferente manera, pero puede llegar a condicionar. Tal vez no, infancia no es destino, pero condiciona muchísimo de la forma en la que percibes la información. Y pese a que todo el mundo recibe o siente que recibe varias situaciones, varias de esas heridas parten sobre todo de la relación afectiva que se tienen padre y madre y ellos en consecuencia con sus hijos. Sin embargo, la intensidad y la forma en la que les afectan los pueden convertir en un gran problema en el futuro de una persona. Es por este motivo que me atrevo a hacer este tipo de podcast, porque es importantísimo salvar nuestra salud emocional, pero no recurriendo a los gurús que luego te venden cursos, sino con el psicólogo que posiblemente y gradualmente te enfrente a una realidad. Si padeces de modo recurrente de ansiedades, de depresiones, tienes pensamientos circulares, obsesivos y rumiantes, tal vez si tus relaciones afectivas suelen fracasar por exceso de apego o desapego, si eres una persona muy insegura, tímida, autocrítica o miedosa, si sufres trastornos alimenticios, sufres trastornos del sueño, si sueles adoptar ciertas actitudes a la defensiva, tal vez agresivos o desconfianza, en definitiva, el psicólogo puede ser una gran ayuda que te ayude a entablar nuevas estrategias para afrontar tu realidad. Herida del rechazo y su máscara constante de huir, originada por experiencias de no aceptación por parte de los padres o de otros familiares cercanos o incluso de las figuras de autoridad. La herida del abandono crea una máscara de la persona dependiente, aunque no lo necesite. No es una dependencia a veces económica o física, sino más bien una dependencia emocional. Sintió falta o carencia de amor, compañía, protección, apoyo y cuidado durante la infancia. Este tipo de personas sufren un miedo espantoso, fuerte, patológico a veces, a la soledad, por lo que hacen gala de notables carencias afectivas en sus relaciones personales y hacen que se queden, aunque no deberían de quedarse las personas. La herida de la humillación crea una máscara masoquista. Se produce cuando el niño o niña sienten que sus progenitores u otras figuras de autoridad se avergüenzan de él o de ella, marcadas las personas por la desaprobación y la burla real o imaginaria, o bueno, no imaginaria, percibida de sus padres. Las personas con la humillación tienen dificultades a ver sus propias virtudes y de ahí la máscara del masoquista, puesto que además de censurarse continuamente suelen anteponer las necesidades de los demás a las suyas con el fin de ganarse el afecto, porque así el condicionamiento operante les enseñó a comportarse, así a sobrevivir. Estrategias de la infancia que después ya no son tan adaptativas en la vida adulta. La herida de la traición, una máscara del control. Cuando un niño, niña, incluso cuando un adulto se siente traicionado repetidamente por algunos de sus padres que le mienten o no le cumplen sus promesas, hacen una actitud de aislamiento y desconfianza. Esta herida emocional propicia una máscara del control, incluso de la supervigilancia o la hipervigilancia, para evitar sentirse estafados. Se trata de personas que suelen desarrollar un carácter más fuerte y dominante del que tal vez tenían antes de darse este evento o la serie de eventos. Incluso pueden tender al rencor y a la agresividad
y que a menudo ante el temor de ser engañados o engañadas de nuevo hacen gala de comportamientos extremadamente posesivos, lo cual puede llegar a pues desregular las relaciones cualquiera que fuera. Y la herida de la injusticia es una máscara de la rigidez. Los vástagos de padres autoritarios y distantes suelen desarrollar una herida de injusticia, pues no importa cuánto se esfuercen por complacerles y agradar, siempre están sometidos a un exigente y constante escrutinio y crítica que genera en ellos la sensación de ser insuficientes o de ser inútiles. Tal vez las personas ya de adultas que sufrieron esta infancia traducen una máscara de rigidez, esto es, personas con caracteres obsesivos e inflexibles que no saben pedir ayuda o tal vez tampoco saben relajarse. Tal vez las parejas sean reflejo de una parte de nuestras heridas y nos estamos utilizando a nosotros mismos para salvarnos del conflicto original. Así que considéralo, cómo identificar nuestras heridas o al menos la tendencia de la que tenemos para poner atención a todo esto. Emociones con Voz, el podcast gratis en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, Apple Podcast, Deezer, Anchor FM, iHeartRadio y otros canales. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.